¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos al devocional de cada lunes de este año 2021. Es un gusto saludarles y voy a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el capítulo número 3, del 14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible, hermanos, cuando leemos el concepto de Dios respecto a una iglesia, como en este caso la iglesia de los laodicenses. Hermanos, los cristianos estamos llamados para ser diferentes. Las iglesias cristianas estamos instaladas geográficamente en cierto lugar para ser la diferencia, ser el punto de salida del gran mensaje que tenemos que presentar, el mensaje que transforma la vida, que cambia la mente, que da esperanza a una sociedad toda desquebrajada por causa de la maldad y el pecado. De manera que ustedes y yo tenemos que reflexionar en aquello que nuestro Señor le ha dicho a los cristianos de la Odisea, propiamente a la iglesia de la Odisea. Qué importante, hermanos, es que ustedes y yo como cristianos estemos conscientes que necesitamos ser hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que impactemos a la sociedad por nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas, por hacer las cosas bien, para gloria de Dios y para bendición de tanta gente que nos ve, tanta gente que camina del lado nuestro. Es importante que lo pensemos. Yo creo, mis hermanos, que verdaderamente los cristianos que amamos fervientemente al Señor, no vamos a dejar de hablar de nuestro Señor. Como aquellos que verdaderamente aman a su país, no van a dejar o no vamos a dejar de orar por nuestro país. Yo creo que el sustento y de mucho apoyo para los gobiernos en cada nación del mundo es una iglesia que ora por su nación y por sus gobernantes. Entonces, como Iglesia Bautista Central y demás personas que nos ven en su respectiva congregación, deberíamos mover este asunto, ser dinámicos en la oración, movernos en esta acción de orar por nuestros gobiernos, por nuestros países. Yo creo que la esperanza de toda nación somos aquellos cristianos y aquellas iglesias que testificamos, que no podemos callar, no podemos estar quietos. Las iglesias eficaces, hermanos, somos aquellas que llevamos una vida recta, lo más posible, tratando con todos nuestros defectos y errores que como seres humanos tenemos día a día, pero tratamos de ser mejores, ser más eficientes, ser más eficaces y entusiasmarnos por presentarle a nuestro Señor Jesucristo una buena acción cada día, primeramente a Él, y Él se encargará de transformar y de mover ese buen propósito y esa muy buena intención de nuestro corazón para que sea de bendición a tanta gente. Hay tantos que nos necesitan, hermanos. Creo que como iglesia tenemos que elevar nuestro nivel de vida cristiana, elevar nuestra temperatura espiritual cada día. ¿Y cómo podemos lograr esto? A través de la oración. Tenemos que orar, aunque no nos estamos congregando, pero tenemos la bendición de tener un lugar donde vivir, y estamos allí, hermanos, y desde allí podemos orar. Desde allí podemos ustedes y yo buscar la presencia y la dirección de nuestro Dios. Tenemos una familia, y a partir de allí, hermanos, partir hacia el exterior, partir hacia afuera, donde el Señor nos llama a hacer la luz, a ser hombres y mujeres diferentes. Aquí nos damos cuenta en la iglesia de la Odisea que el Señor Jesucristo se está dirigiendo a una iglesia que fallaba, que no estaba haciendo las cosas de la mejor manera. La iglesia de la Odisea aparentaba estar bien. Escúchenme bien esto: aparentaba estar bien, pero era una iglesia enferma. Era una iglesia, hermano, que carecía de poder espiritual, y seguramente carecía de poder espiritual porque no buscaba a su Señor.
No oraba al Señor cada día como tenía que hacerlo y como tenemos que hacerlo todos. No buscaba la dirección del Señor. Era una iglesia, hermanos, y se oye fuerte esto que voy a decir, pero era una iglesia que engañaba a la gente. ¿En qué sentido? ¿O a qué me refiero cuando digo que engañaba a la gente? Porque se veía muy bien en su apariencia. Tal vez tenía unas instalaciones muy cómodas, muy confortables. Tenía unas instalaciones que llamaban la atención a la gente que pasaba por allí, no lo dudo, hermanos, pero a Cristo no lo engañaban porque Cristo ve el corazón. Cristo está allí trabajando en el ser humano. Entonces Cristo no fue engañado con la apariencia de aquella iglesia. Cristo no fue engañado con un aparente éxito de aquella iglesia, pero realmente el éxito, el Señor lo dice, que era un fracaso. Tú dices que eres rica, pero eres una pobre, dice el Señor. Eres una desventurada, eres una miserable, eres una ciega. Estás desnuda espiritualmente y esto no es posible. Y creo que esto nos debe llevar a reflexionar, hermanos, porque el Señor sabe lo que ocurre en nuestra vida. El Señor sabe lo que ocurre al interior de nuestras iglesias. El Señor sabe lo que está ocurriendo al interior de nuestros ministerios. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor sabe de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Y de aquello que somos capaces es que vamos a rendir cuentas. Yo le animo, hermanos, para que nuestra temperatura espiritual no sea una temperatura tibia, para nada, que sea un fervor, que haya una efervescencia espiritual y un deseo constante de encontrarnos con Dios cada día, a través de la lectura de su palabra y a través de la oración, y esto se traducirá de manera automática en un testimonio que impacta, en un testimonio poderoso. Gracias, hermanos, un abrazo, Dios les bendiga.